Bienvenidos de nuevo a mi canal, donde el chisme y la pasión por los dramas turcos se fusionan en un festín para los sentidos. ¿Cómo están mis queridas almas gemelas de la pantalla? Espero que estén rebosantes de energía, porque hoy, amigos míos, tenemos un plato fuerte, un festín digno de la realeza del corazón. Preparaos porque hoy, en exclusiva mundial, vamos a sumergirnos en el torbellino emocional que envolvió a dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco, Hande Erçel y Kerem Bürsin. La pareja que nos flechó nos hizo suspirar, nos robó el sueño, y que nos tuvo con el alma en vilo desde el mismísimo instante en que finalizó Love is in the Air. Para aquellos que quizás estén un poco perdidos en el laberinto de las series turcas, permítanme hacer una breve presentación. Hande Erçel o Hande es una actriz turca de un talento descomunal, con una belleza que desafía cualquier descripción y una sonrisa capaz de iluminar el mundo. Y Kerem Bürsin, ay Kerem. Otro bombón de exportación, un actor turco con un carisma que te atrapa desde el primer momento, con esa mirada que derrite hasta el corazón más pétreo y un talento interpretativo que te deja sin aliento. Juntos, como si el destino los hubiera unido, protagonizaron Love is in the Air, esa comedia romántica que nos conquistó a todos, que nos hizo reír a carcajadas, llorar a moco tendido y sobre todo, creer en el poder del amor. Y la química, amigos, la química era explosiva. Literalmente la pantalla ardía cada vez que Eda y Serkan, los personajes que interpretaban, se encontraban, se peleaban, se reconciliaban. Era como si la magia de Hollywood hubiera aterrizado en Turquía. Y claro, como buenos mortales con corazones ávidos de romance, nos enganchamos, nos enamoramos de Eda y Serkan, y empezamos a soñar con que ese amor ficticio, ese amor de Senkalkam, se volviera real. Empezamos a fantasear con la idea de que Hande y Kerem, fuera de las cámaras, sintieran la misma conexión, la misma pasión, la misma magia. Y entonces, amigos, la tormenta perfecta se desató. Las especulaciones, los rumores, las fotos, los vídeos. Todo se convirtió en combustible para la esperanza. Desde encuentros casuales hasta miradas cómplices, pasando por declaraciones sutiles que parecían esconder más de lo que decían, todo nos valía para alimentar la llama de la ilusión. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Se concretó ese amor? ¿Fue real, o simplemente una brillante interpretación? Hande y Kerem, fuera de las cámaras, ¿sintieron lo mismo que Eda y Serkan? Esa es la gran pregunta, el enigma que hoy vamos a desentrañar. Hoy en este canal, vamos a analizar las pruebas, las pistas, los indicios, los gestos. Vamos a adentrarnos en el laberinto de la farándula turca, vamos a desenterrar los secretos, y vamos a ver si, por fin, podemos vislumbrar la verdad. Así que preparen sus palomitas, abran sus mentes y sus corazones, porque el drama, el chisme, la emoción, están por comenzar. Antes de sumergirnos de lleno en el corazón del asunto, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos ustedes, mis leales suscriptores, mis queridos seguidores. Su apoyo incondicional es el motor que impulsa este canal, el combustible que alimenta mi pasión por las series turcas y por compartir con ustedes todo lo que ocurre en este fascinante mundo. Gracias por estar aquí y por ser parte de esta comunidad. Y para los que son nuevos por aquí, para los que aún no han descubierto la magia de mi canal, les doy una cálida bienvenida. Consideren suscribirse, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y únanse a esta gran familia. Aquí hablamos de series turcas, de actores, de chismes, de las últimas novedades del mundo del espectáculo turco, de análisis, de teorías, de todo lo que nos apasiona. Así que suscríbanse, activen la campanita y preparémonos para disfrutar juntos. Bien, ahora sí, mis valientes, comencemos con lo jugoso. Vamos a viajar en el tiempo a la época dorada de Love is in the Air. La serie, como todos sabemos, fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. La historia de Eda y Serkan, su amor, sus peleas, sus reconciliaciones, sus momentos de felicidad, nos tenía a todos enganchados a la pantalla, pegados al televisor, ansiosos por saber qué pasaría en el próximo capítulo. Y por supuesto, la química entre Hande y Kerem era el motor principal de ese éxito. La gente vibraba con ellos, se emocionaba, lloraba, reía. Y rápidamente el fandom, ese ejército de fanáticos incondicionales, comenzó a especular sobre una posible relación en la vida real. La llama de la esperanza se encendió y a partir de ese momento cada foto, cada vídeo, cada gesto, cada palabra se convirtió en un tesoro, en una prueba, en una pista para descifrar el gran enigma.
Los primeros rumores comenzaron a circular casi al inicio de la serie. Las redes sociales en ese momento se transformaron en un hervidero de actividad, un campo de batalla de teorías y especulaciones. Las fotos de Andy y Kerem juntos, fuera del set, en eventos, en fiestas, en reuniones con amigos, todo era sospechoso. Los fans, enloquecidos de emoción y curiosidad, se volvieron detectives, analizando cada detalle, cada gesto, cada mirada, cada palabra que intercambiaban. Y como no podía ser de otra manera, los paparazzi, siempre al acecho, siempre listos para capturar el momento, no tardaron en hacer su trabajo. Sus cámaras inmortalizaron imágenes que alimentaron aún más las especulaciones. Fotos en las que se les veía juntos en situaciones íntimas, fotos en las que se les veía sonriendo, abrazándose, compartiendo momentos especiales. Fotos que, sin lugar a dudas, avivaron el fuego de la esperanza. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Hubo algo más allá de la amistad? ¿Eda y Serkan se convirtieron en Andy y Kerem? Esa es la pregunta que todos nos hacíamos, la pregunta que nos mantenía despiertos hasta altas horas de la noche, escudriñando las redes sociales y buscando la respuesta en cada pequeño detalle. La verdad es que al principio ni Andy ni Kerem confirmaban ni desmentían nada. Se mantenían muy diplomáticos, muy cautos, muy profesionales. En entrevistas y declaraciones públicas, ambos aseguraban que eran grandes amigos, que la química que veíamos en pantalla era fruto de su profesionalismo, de su entrega, de su trabajo en equipo, y que se llevaban muy bien, que se divertían mucho trabajando juntos. Pero amigos, las palabras se las lleva el viento. Y las miradas, esas sí que hablan. Las miradas pueden decir más que 1000 palabras, pueden revelar secretos, emociones, sentimientos que las palabras no pueden expresar. Y entre Andy y Kerem, esas miradas eran innegables. ¿Quién puede negar la magia que había entre ellos? La conexión, la complicidad, la atracción. Era evidente, palpable, visible para cualquiera que los observara. Las fotos, los vídeos, las entrevistas. Todo apuntaba a algo más. Se les veía reír juntos, compartir miradas cómplices que parecían esconder secretos, apoyarse mutuamente en sus proyectos y decisiones. Era evidente que había una conexión especial, una complicidad que iba más allá de la amistad, que trascendía la barrera de lo profesional. Uno de los momentos más emblemáticos, uno de los hitos que alimentó los rumores y disparó la imaginación de los fans, fue sin duda, el viaje a las Maldivas que hicieron juntos. Aunque en un principio aseguraron que era una escapada con amigos, las fotos que compartieron en redes sociales dejaron mucho que desear. Se les veía muy juntos, disfrutando de la playa, tomando el sol, paseando por la orilla del mar, compartiendo cenas románticas bajo las estrellas. Y claro, las redes sociales estallaron. Los fans, enloquecidos de emoción y especulaciones, se preguntaban, ¿amigos? ¿Realmente amigos? ¿O algo más? ¿Eda y Serkan en la vida real? La pregunta rondaba en la mente de todos, y las fotos de las Maldivas se convirtieron en el símbolo de la esperanza, en la prueba definitiva de que algo más estaba sucediendo entre Andy y Kerem. Después de las Maldivas, los rumores se intensificaron aún más. Se les veía juntos en diferentes eventos, en fiestas, en celebraciones, incluso en reuniones familiares. Parecía que poco a poco estaban dejando de esconderse, que estaban sintiendo la necesidad de hacer pública su relación, de compartir su felicidad con el mundo. Y entonces llegó el momento que todos estábamos esperando. La prueba definitiva, la confirmación, en cierto modo. La confirmación de que el amor de Eda y Serkan, fuera de las cámaras, había encontrado su camino. Kerem, el galán turco por excelencia, el hombre que nos robó el corazón con su carisma y su talento, compartió una foto en sus redes sociales con Ande, la mujer que nos hizo suspirar, reír y llorar con su interpretación, con un mensaje muy cariñoso, emotivo y lleno de sentimientos. La foto, amigos, era simplemente preciosa. Se veían felices, relajados, cómplices, abrazados y mirando directamente a la cámara. La imagen transmitía una sensación de paz, de alegría, de amor. Y la declaración de Kerem con sus palabras confirmó lo que todos sospechábamos. Pero, ¿qué fue exactamente lo que dijo? Pues, básicamente, Kerem expresó su cariño y admiración por Ande. Habló de su talento, de su personalidad, de su bondad, de su inteligencia, de su sentido del humor, de su belleza interior y exterior. Habló de lo importante que era ella en su vida, de cómo le inspiraba, de cómo le hacía mejor persona.
Un mensaje que derritió a más de uno. Un mensaje que sin lugar a dudas nos hizo creer en el amor, en el poder de la conexión, en la posibilidad de que los sueños se hagan realidad. Y por supuesto, la foto y el mensaje generaron miles de comentarios, de reacciones, de likes, de compartidos. La confirmación que todos esperábamos. La confirmación oficial de que Andercel y Kerem Bürsin, la pareja de L.O.B. y Sindeer, estaban juntos en la vida real. La confirmación que nos llenó de alegría, de emoción, de esperanza. Y así, amigos, después de meses de especulaciones, de rumores, de análisis exhaustivos de fotos y vídeos, de entrevistas, de declaraciones sutiles y de miradas cómplices, parecía que la relación entre Hande y Kerem era oficial. Y qué felices nos hizo eso. El amor de Eda y Serkan, al fin, se había hecho realidad. Y la verdad, todos pensamos que esta era la confirmación definitiva, el final feliz que tanto habíamos anhelado. Pero como la vida y el amor, a veces son complicados, y como bien sabemos, el camino del amor no siempre es una línea recta, la historia no terminó ahí. Como todos sabemos, Hande y Kerem, aunque tuvieron una relación, aunque nos regalaron momentos inolvidables, finalmente decidieron tomar caminos separados. ¿Qué pasó? ¿Por qué terminaron? ¿Qué llevó a esta pareja de ensueño a tomar la decisión de poner fin a su romance? Es algo que solo ellos saben. Es una historia que pertenece a su intimidad, a su privacidad, y que nosotros, como simples espectadores, no tenemos derecho a juzgar ni a cuestionar. Lo que sí sabemos es que aunque su relación no prosperó a largo plazo, el cariño, el respeto y la admiración mutua siempre estuvieron presentes. Ambos han hablado en diferentes entrevistas sobre su relación. Y aunque no han dado demasiados detalles sobre el motivo de la ruptura, sí han dejado claro que se guardan mucho afecto, cariño y respeto. Han expresado que su relación fue algo especial, algo que les dejó un aprendizaje, un crecimiento, una experiencia valiosa. Han hablado de la importancia de la madurez, de la comprensión, de la aceptación, de la necesidad de respetar la privacidad del otro, de no permitir que las presiones del mundo exterior interfieran en su relación. La verdad es que en el mundo del espectáculo, las relaciones van y vienen. El amor, a veces, es efímero, es pasajero, es temporal. Y aunque nos duela, aunque nos frustre, a veces es lo que tiene que pasar. A veces dos personas, por mucho que se quieran, por mucho que se admiren, por mucho que se complementen, no están destinadas a estar juntas para siempre. Pero lo importante, amigos, es que Hande y Kerem nos regalaron un amor que, al menos por un tiempo, fue real. Un amor que nos hizo soñar, que nos emocionó, que nos inspiró. Un amor que, a pesar de su final, nos dejó un recuerdo imborrable en nuestras memorias. Y ahora, volviendo a la pregunta del título. ¿Andercel acepta a Kerem Bürsin? ¿Hay amor, cariño, respeto y admiración mutua, a pesar de la separación? Pues amigos, la respuesta es sí, rotundamente sí. Aunque su relación no continúe, aunque hayan decidido tomar caminos separados, el cariño, el respeto, la admiración y el agradecimiento que se tienen son evidentes. Y eso, en el fondo, es lo que importa. Han demostrado con su comportamiento, con sus palabras, con sus gestos, que el amor no siempre es sinónimo de estar juntos para siempre. Que el amor puede ser profundo, intenso, verdadero, incluso si dura poco tiempo. Que el amor puede dejar una huella imborrable, un aprendizaje, una experiencia que nos enriquece y nos hace mejores personas. El final de esta historia nos deja una valiosa lección. El amor puede ser efímero, el amor puede ser temporal, pero los recuerdos, las experiencias compartidas, el cariño, el respeto, la admiración y el agradecimiento, esos se quedan para siempre. Y en el caso de Hande y Kerem, el cariño, el respeto y la admiración mutua, definitivamente permanecen. Así que, ya lo saben, amigos. Andercel y Kerem Bürsin nos regalaron un amor de película que, aunque no tuvo un final feliz en el sentido tradicional, nos demostró que el amor sí existe, que el amor puede ser real, y que a veces incluso puede ser transformador. Y lo más importante, nos dejaron L.O.B. y Sindeer. Y eso, amigos, es lo que cuenta. Eso es lo que nos hace vibrar, suspirar, reír y soñar con el poder del amor. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos recorrido juntos la historia de Andercel y Kerem Bürsin, desde el inicio de L.O.B. y Sindeer, hasta su confirmación como pareja y su posterior separación. Hemos analizado las pruebas, hemos explorado los rumores, hemos revivido los momentos más emocionantes. Ha sido todo un viaje lleno de emociones y de chismes.
Si les gustó el vídeo, no olviden dejar un like, un pulgar arriba, un corazón. Me ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este, a seguir investigando, a seguir compartiendo con ustedes mis pasiones. Compartan el vídeo con sus amigos, con todos los fans de Hande y Kerem, con aquellos a quienes les encantan las series turcas, con todos los que quieran sumergirse en el fascinante mundo del espectáculo turco. Así, más gente podrá disfrutar de esta historia. Y por supuesto, dejen sus comentarios. ¿Qué opinan de Hande y Kerem? ¿Creen que hicieron bien en terminar? ¿Cuál es su escena favorita de Love is in the Air? ¿Qué esperan de sus futuras carreras? ¿Qué otros temas les gustaría que tocáramos en el canal? Me encantaría leer sus opiniones, sus teorías, sus expectativas. Me encanta interactuar con ustedes, conocer sus puntos de vista, debatir, discutir. Porque ustedes son parte esencial de esta comunidad. Y ya saben, si son nuevos, suscríbanse. No se pierdan ningún vídeo sobre series turcas, actores, chismes, noticias, análisis y mucho más. Activen la campanita para no perderse nada, para estar siempre al tanto de las últimas novedades del mundo del espectáculo turco. Y no se olviden de seguirme en mis redes sociales. Ahí comparto contenido extra, fotos exclusivas, noticias de última hora, y mucho más. Así que una vez más, muchísimas gracias por ver este vídeo. Gracias por ser parte de mi comunidad. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Y recuerden, el chisme siempre está a la vuelta de la esquina, y nosotros, aquí, listos para contárselos. Chao.